El mayor problema del hombre no son las deudas, los problemas financieros, no son las enfermedades, no son los problemas familiares. El mayor problema del hombre es con el pecado. ¿Puede el ser humano resolver el problema del pecado? Bienvenido a una nueva clase de Biblia. Soy el pastor Joel Acuña y juntos vamos a estudiar qué enseña la Biblia acerca de la salvación. Quédate conmigo, aquí comienza la serie de estudios La Fe de Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me siento feliz de estar contigo aquí en una nueva clase de Biblia donde juntos vamos a estudiar la palabra de Dios y sacar grandes lecciones que Dios tiene para nuestra vida. Si en este momento que estás viendo esta clase hay alguien más allí en casa, llámalo y juntos vamos a estudiar la Biblia. O si estás tal vez con un amigo, con un compañero de trabajo, invítalo porque este es el momento en el que vamos a abrir la palabra de Dios y sacar esas lecciones que Dios nos enseña para poder vivir mejor. Y sabes que mucha gente quiere a Dios para resolver solamente el problema que está atravesando en ese momento. Y Dios está dispuesto en ayudarte en la situación en la que puedas estar atravesando ahora. Y es que el mayor problema es con el pecado, tu lucha con el pecado, con las tentaciones, con las debilidades, una lucha contra el enemigo de Dios. Y el Señor está dispuesto en ofrecerte a ti victoria sobre el pecado. Así que vamos a estudiar ahora sobre la salvación. Y yo quiero invitarte para que tú puedas unirte a una comunidad donde hay un gran número de personas que estudian la Biblia con nosotros. Y tú puedes ingresar a esta comunidad. El link está en el primer comentario de este video. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla o ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. Ha llegado el momento de poder estudiar la Biblia y para eso vamos a pedir la dirección de Dios con una oración. Querido Padre, gracias por tu palabra. En este momento vamos a abrirla y para eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección de hoy es ¿Hay salvación para mí? Y ya estamos en la lección número 5 y si tú te perdiste la clase anterior o quieres repasar la clase que nosotros ya hemos compartido aquí en este canal, tú puedes ingresar aquí en este canal, busca ahí la serie La Fe de Jesús y vas a tener todas las clases de Biblia de esta serie que nosotros estamos compartiendo, que estamos desarrollando aquí. En la clase anterior, nosotros estudiamos sobre el origen del pecado, sobre el origen del mal y cómo el pecado ingresó a este mundo. ¿Y cuál es entonces la consecuencia final del pecado? El libro de Romanos, capítulo 5, el verso 12 dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia nos menciona claramente que todos somos pecadores, todos pecaron. ¿Y por qué el pecado ingresó a este mundo? ¿Cómo es que ingresó el pecado a este mundo? El texto que nosotros hemos leído de Romanos nos habla claramente cómo el pecado entró a este mundo por un hombre, es decir, por la desobediencia. Y es que Dios había dicho, no tomes, no comas de este fruto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero ellos comieron del fruto que Dios dijo, no debes comer. El pecado fue la desobediencia y por lo tanto ahora vivimos en un mundo de pecado. La consecuencia final del pecado, ¿cuál es? El pecado ingresó por un hombre y por el pecado la muerte. La consecuencia final del pecado es la muerte. Acuérdate que el Señor había dicho, y eso está en Génesis capítulo 2, de todo árbol puedes comer menos de este fruto. Si tú comes de ese fruto, vas a morir. El hombre no creyó a la palabra de Dios. Creyó a la palabra del enemigo, el diablo, Satanás. Pero ¿la palabra de quién se va a cumplir? ¿Se va a cumplir la palabra de Dios o se va a cumplir la palabra de Satanás?
Satanás es mentiroso, él engaña. Jesús mismo dijo acerca de Satanás que es el padre de la mentira. El diablo miente, y así como mintió a Adán y Eva, en este caso a Eva con la tentación diciéndole que no va a morir, el enemigo de Dios, el diablo, también sigue engañando a muchas personas, diciéndoles, no va a pasar nada malo, tú puedes seguir pecando, puedes seguir andando tras tus propios caminos, puedes seguir haciendo lo que tú crees, lo que tú piensas, no va a suceder nada malo. Eso es lo que el diablo te dice. Pero escucha una cosa, siempre Dios va a cumplir con su palabra. Y si Dios dijo que la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia del pecado, de desatender su voz, de comer de ese fruto, iba a ser la muerte, entonces eso se iba a cumplir y se cumplió. Por eso Romanos, en el texto que hemos leído, reafirma que la consecuencia final del pecado es la muerte. Y ya que el pecado ingresó a este mundo y todos somos pecadores, tú tal vez te preguntas, ¿habrá alguna solución para el pecado? ¿O es que acaso nosotros podemos resolver el problema del pecado? ¿Puedes tú resolver el problema del pecado? Mira lo que la Biblia nos dice, por mucho que te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Tú puedes intentar muchas veces resolver el problema del pecado. Tú puedes intentar muchas veces por ti mismo vencer la tentación. Vivimos en una sociedad y en un tiempo donde cada vez más aparecen ideologías, filosofías que te enseñan que dentro de ti mismo hay fuerza y poder. Puedes repetir una frase bonita para vencer, para alcanzar victoria. Pero mira, nada de eso sirve en relación al pecado. ¿Por qué? Porque el texto bíblico es claro al señalar, aunque tú te amontones de lejía, te amontones de jabón, quieras lavar tu pecado, no vas a poder. El ser humano no puede resolver el problema del pecado. ¿Cuántas veces hombres, mujeres, jóvenes están luchando en la vida tratando de vencer su pecado? Tratando de vencer el alcohol, tratando de vencer las drogas, tratando de vencer una vida de infidelidad a su matrimonio, tratando de vencer vicios. Hay mucha gente tratando de vencer un temperamento, un mal carácter, tratan de vencer su forma de hablar, sus palabras que pueden ser hirientes. Hay muchas cosas con las cuales tú puedes estar luchando y quieres vencer, porque quieres resolver ese problema. Y acuérdate que hemos dicho que el mayor problema del hombre no son problemas financieros, problemas de familia, de hogar o incluso de salud. Porque mira, los problemas financieros, trabajando, empleando alguna estrategia, enrumbando nuevamente la empresa, con la ayuda de Dios puedes volver a surgir. Pero ¿qué en relación a esa lucha que tú tienes interna con el pecado? Esa es la gran lucha, ese es el gran problema. Y vanos son los esfuerzos de vencer el pecado por uno mismo. La Biblia es clara, aunque tú te amontones de jabón y de lejía, no puedes resolver el problema del pecado. Y si entonces nosotros no podemos resolver el problema del pecado, ¿significa eso que tú vas a vivir toda la vida frustrado, fracasado, hundido en el pecado? No. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha hecho provisión para ayudar al ser humano frente al pecado. La Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió a Jesucristo a este mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede vencer el pecado. Mira, hay mucha gente que cree que el ser humano tiene que hacer algo para agradar a Dios, que cree que tiene que hacer algo para obtener la salvación. ¿Y alguna vez pensaste tal vez tú así diciendo, el día en el que yo venza o deje tal hábito, tal cosa que sé que es desagradable a Dios, ese día yo me voy a entregar a Jesús, yo me voy a entregar a Dios?
Si tú estás pensando así, tú necesitas considerar y volver a leer lo que dice Juan 3:16, que Dios ha enviado a su Hijo justamente para solucionar el problema del pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, si el ser humano hubiese podido hacer algo para salvarse, Dios no hubiera enviado a su Hijo. Claro que sí. Eso sería ilógico que Dios haga tanto sacrificio enviando a Jesucristo, Jesucristo sacrificándose tanto, humillándose tanto, muriendo en una cruz, cuando el hombre puede resolver su problema. El hombre no puede resolver el problema del pecado por sí mismo. También existen personas que creen que el ser humano tiene poder para cambiar y tiene que dejar X o aquella cosa para agradar a Dios. Y hay muchos cristianos que creen en un perfeccionismo, porque así piensan algunos cristianos, que tienen que hacer cosas por sí mismos. Eso es salvación por obras. Y una vez más, mira, si el hombre pudiera hacer algo para salvarse, Dios no hubiese enviado a su Hijo. Mucho cuidado si tú estás en un grupo religioso, en una iglesia, indistintamente, una iglesia cristiana puede llevar el nombre de cristiano, pero que te enseña salvación por obras. Esa iglesia, tú tienes que reflexionar y tienes que meditar, porque a la luz de la Biblia, el hombre no puede hacer nada para salvarse. No que tienes que hacer una misa para lograr una salvación. ¿Cómo es eso? No, la salvación no es por obra humana. O de pronto una persona fallece y tienes que hacer algún rito, una ceremonia, porque tal vez está en el purgatorio, como algunos creen, tienen una tradición cristiana de esa naturaleza que no está en la Biblia, y entonces hay que hacer una ceremonia religiosa para enviarlo para el cielo. Mira, una vez más, eso no tiene sustento en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si el hombre pudiera hacer algo para salvarse, o un hombre pudiera hacer algo para salvar a otro, Dios no hubiese enviado a Jesús. Dios envió a Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo porque el hombre, tú, yo, ninguno de nosotros puede hacer algo para salvarnos. Entonces, si el ser humano no puede hacer algo para salvarse, toda la salvación es gracias a Jesús. Jesucristo es el único camino para nuestra salvación. Por eso Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree, es necesario creer en Jesús. Y el que cree en Jesús, si tú crees en Jesús, entonces tú puedes alcanzar la salvación, que en Juan 3:16 está descrito como la vida eterna. No temas a Dios. Hay mucha gente que cuando cae en el pecado dice, pero yo he caído en el pecado, yo estoy hundido en los vicios, yo estoy hundido en las adicciones. Dios puede salvarme a mí. Yo no puedo ya, yo no creo que Dios me pueda salvar. Si tú estás pensando que Dios no puede salvarte porque has caído tan profundo en el pecado, en un pozo de pecado del cual no puedes salir, tú necesitas saber cuál es la misión de Jesús. Jesús vino con una misión. Y la Biblia nos dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú te sientes perdido, si tú reconoces que estás perdido, entonces este texto de la Biblia es para ti. Y todos necesitamos orar y considerar este pasaje bíblico con mucha reflexión, porque Jesús vino a buscar, mira qué interesante, Jesús vino a buscar al ser humano cuando Adán y Eva pecaron. ¿Te acuerdas? Ellos ahí en el jardín del Edén estaban temerosos, sabían que habían cometido pecado, y Dios los llamó. La Biblia en Génesis nos dice que el Señor, en Génesis capítulo 3, Dios fue en búsqueda de Adán y Eva y los llamó y ellos se escondieron. Pero ¿qué nos muestra esto? Nos muestra que Dios siempre está buscando.
¿A quién está buscando? Dios está buscando al perdido. Y si tú te sientes perdido en el alcohol, perdido en los vicios, perdido en las drogas, perdido en la promiscuidad, perdido en el libertinaje, pues entonces reconoce y agradece a Dios, porque para eso vino Jesús. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. No te sientas mal si estás hundido en el pecado. Puedes arrepentirte, puedes en tu corazón reconocer el pecado que has cometido y sentir dolor por lo que tú has hecho, pero refúgiate en los brazos cariñosos de Jesús, porque Jesús vino con esa misión. Jesús no vino para condenar al mundo, Jesús vino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Y por qué nosotros podemos ser salvos por Jesucristo? La Biblia nos da la respuesta en el libro de Hebreos capítulo 4, el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús puede salvarnos porque Jesús no cometió ningún pecado. Jesús es Dios, pero se hizo hombre. Y Jesús estuvo en esta tierra, cumplió su ministerio terrenal como un ser humano. No se disfrazó de hombre, se hizo hombre. Ese es el gran misterio de la encarnación. Nosotros no podremos entender cómo sucedió eso, pero lo que sí podemos hacer es aceptar lo que la Biblia nos enseña. Cómo Dios, siendo Dios, se hizo hombre. No lo podemos entender, no lo podemos comprender a plenitud. Imagínate el ser humano tratando de comprender plenamente a Dios, tratando de entender a Dios. Dios es superior. Lo que nosotros podemos hacer es aceptar lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia nos enseña que nosotros podemos ser salvos gracias a Jesús, porque Jesús vino a este mundo y en la naturaleza humana Jesús venció al pecado. Jesús no fue vencido por el pecado y es por eso que nosotros en Cristo encontramos salvación. Y el apóstol Pablo es claro al afirmar que Jesús entonces se compadece de nuestras debilidades. Sí, Jesús se compadece. Jesús tiene misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús, como ser humano, como el Dios encarnado, como el Emmanuel, Dios con nosotros, al hacerse carne, al hacerse hombre, Él experimentó lo que significa la tentación. Tú tienes tentaciones, ¿verdad? Todos tenemos tentaciones. No hay ninguna persona que pueda decir, no, yo no tengo tentaciones. Pues si hay alguien que tú encuentras en la vida que cree así o no reconoce que hay tentaciones en su vida, pues puede creer que es una persona ya sobrenatural, una persona que nunca peca. No, eso no existe. Todos somos pecadores y todos enfrentamos tentaciones. Jesús mismo enfrentó tentación. La Biblia nos dice que Jesús en el desierto fue tentado por el diablo, por Satanás. Ahora ponte a pensar un poco. Si Satanás no tuvo reparo, no tuvo vergüenza de tentar a Jesús, entonces yo te pregunto, ¿acaso el enemigo de Dios, el diablo, va a tener un reparo, va a tener un límite de no tentarte a ti? Te va a tentar y batalla contra ti, te enfrenta todos los días, envía sus dardos, envía sus tentaciones, envía cosas para destruirte, para acabarte, para arruinarte, para verte destruido, para destruirte a ti, para destruir a tus hijos, para destruir tu familia, para destruir tus finanzas, para destruir tu salud. El diablo hace todo un plan para destruir, para tentar. Pero qué maravilloso el texto que nosotros hemos leído, que Jesús se compadece de nosotros y Jesús entiende y Jesús comprende porque Él también fue tentado. Pero sabes que en medio de la tentación Jesús venció. Y la victoria que Jesús obtuvo frente a la tentación es la victoria que ahora Jesús te ofrece a ti. Por eso, tú
Refúgiate en Jesús. Tú puedes saber y reconocer que el ser humano, que tú no puedes vencer, pero hay uno que se ha vencido y el vencedor es Jesucristo. Jesús venció la tentación. Jesús venció al enemigo de Dios. Y Jesús puede darte a ti su victoria. ¿Y sabes cómo Jesús alcanzó finalmente la victoria y cómo Jesús nos da su mérito sobre nosotros? A través de su sacrificio expiatorio que Jesús hizo. La Biblia nos dice en el libro de Isaías capítulo 53, el verso 3 en adelante así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo Jesús pagó la deuda del pecado? Con su vida, con su muerte. Despreciado, sin embargo, desechado. Así fue Jesús. Por eso que cuando Jesús estuvo allí en momentos previos para su sacrificio, el enemigo hablaba a su mente. El enemigo quería que Jesús desista, que Jesús no pueda alcanzar y lograr y cumplir la meta, la misión con la que él había venido a esta tierra, que es morir por nosotros. Y cuando Jesús estaba colgado en la cruz, hubo mucha gente que gritaba para que Jesús descienda de la cruz. La gente que pasaba al pie de la cruz, los soldados romanos, los dirigentes que habían crucificado a Jesús, toda la gente, la multitud, decía: baja de la cruz. Y esto era una tentación muy grande. ¿Sabes por qué? Porque Jesús podía salvarse. Jesús podía descender de la cruz. Pero Jesús no descendió por amor a ti, por amor a mí, porque nos ama. Por eso Isaías dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús sufrió la cruz, Jesús sufrió la muerte por amor. Así Jesús pagó la deuda del pecado. Y la Biblia sigue diciendo en Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nosotros somos esas ovejitas descarriadas. Sí, pero por esas ovejitas descarriadas Jesús vino. Y Jesús dio su vida por amor. Por lo tanto, tú puedes confiar en un Dios que no dijo con palabras bonitas: yo te amo, sino con la propia vida de Jesucristo. Jesús con su propia vida declaró cuánto amor tiene por ti. Por lo tanto, tú puedes gozarte, tú puedes estar seguro, tú puedes tener la garantía de la salvación en Cristo Jesús, porque Jesús dio su vida por nosotros. Pero no quedó allí. Jesús no quedó colgado en una cruz. Jesús murió, y hay algo que garantiza, que asegura nuestra salvación. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 15, 20 al 22. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra salvación. Porque si Jesús no hubiese resucitado, si Jesús hubiese quedado allí en la tumba, nuestra salvación no estaría garantizada. Sabes que nuestra salvación, por lo tanto, está asegurada en Jesús, y esa salvación es gracias a su resurrección. Tú no crees en un Dios muerto.
tú crees en un Dios vivo. Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Por lo tanto, si Jesús está vivo, tú puedes confiar en Él. No mires a un Jesús que está allí en una tumba. No mires a Jesús que está ahí colgado en una cruz. Mira a Jesús a través de la Biblia, que Jesús resucitó. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y si Jesús está vivo, entonces déjame decirte una cosa. Mira, la muerte no fue problema para Jesús. Y nosotros hemos comenzado nuestro estudio diciendo que el mayor problema del hombre no son los problemas familiares, no son las enfermedades, no son los problemas financieros. El mayor problema del hombre es con el pecado. Porque si para Dios ni siquiera la muerte es problema, ni la muerte es problema, ahora yo te pregunto, ¿qué son tus problemas para Dios? Cuando tú veas que tus problemas son gigantes, son enormes, son grandes, y te desesperas y te angustias, tú estás creyendo en un Dios pequeñito. Tu problema es más grande. Tu Dios en quien crees es un Dios chiquito, porque te preguntas, ¿crees en Dios? Tú dices, sí, yo creo en Dios. Pero es que mi problema es tan grande que Dios no lo puede resolver. ¿Cómo que Dios no puede resolver tu problema? Dios puede resolver tu problema. Dios puede resolver cualquier necesidad, cualquier angustia, cualquier aflicción que ahora puedas estar viviendo. Pero acuérdate que el mayor problema es el pecado. Y esa lucha que tú tienes con el pecado, para Jesús tampoco es problema. Porque para eso vino Jesús, para resolver el problema del pecado. Jesús vino para darte victoria a ti. Por lo tanto, no te sientas desanimado. Si estás por algún momento desalentado, frustrado, chasqueado, acabado, triste, intentas una vez, intentas dos veces, has intentado ya miles de veces abandonar el cigarrillo, no puedes. Has intentado un sinnúmero de veces abandonar una adicción, no puedes. Has intentado por ti mismo abandonar el rencor, no puedes. Has intentado por ti mismo abandonar el resentimiento, no puedes. Has querido por ti mismo sacar el odio que hay en tu corazón por las cosas del pasado. No puedes. Pero eso que tú no puedes, Jesús lo puede hacer. Porque para Jesús no hay nada imposible. Para Jesús ni siquiera la muerte es un problema. Por lo tanto, no hay problema que Jesús no pueda resolver en tu vida. Por lo tanto, Dios en su palabra nos dice, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú quieres, por lo tanto, una nueva vida, si tú quieres un nuevo comienzo, si tú quieres una nueva oportunidad, no te desalientes. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que levanta al caído. No importa si puedes haber caído 1, 2, 7, cuantas veces fuera, mientras tú tengas la voluntad de arrepentirte y de acercarte a Dios, Dios te va a extender la mano y te va a levantar. Si tú quieres un nuevo comienzo en tu hogar, si tú quieres un nuevo comienzo en tu familia, si tú quieres un nuevo comienzo con tus hijos, entonces acuérdate, quien está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. El resultado de entregarse a Jesús es una nueva persona, transformada, renovada, cambiada. Pero transformación, cambio, no como el resultado humano, sino solo por la obra del poder de Dios actuando en tu vida. Por lo tanto, si tú quieres en este momento decirle, Señor, yo quiero ser transformado, yo quiero ser cambiado, yo quiero ser una nueva persona, pues entonces ten fe en el Señor y en este momento recurre a los brazos de Jesús, recurre a su palabra para ser fortalecido por sus promesas, por la seguridad de las verdades que nos enseña de cómo Jesús puede hacer esa obra en tu vida. Y entrégate a Jesús, porque ¿cómo podrás tú ser una nueva persona? ¿Cómo tú podrás ser una nueva criatura? Solo en Cristo Jesús.
Solo quien está en Cristo Jesús puede ser una nueva persona, una persona diferente. ¿Quieres ser un nuevo esposo? ¿Quieres ser un esposo diferente? ¿Una esposa diferente? ¿Quieres ser un hijo diferente? ¿Un trabajador, un colaborador diferente? Solo necesitas estar en Cristo. Y mientras tú estés en Cristo, nueva persona serás, diferente, cambiada y transformada solo por Dios. Por lo tanto, ahora tú puedes tomar una decisión, puedes hacer un compromiso de fe. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que Jesús murió por mis pecados, lo acepto como mi único Salvador, le entrego mi vida y mi corazón. Yo te invito a que tú puedas tomar esta decisión. Y si en tu corazón el Espíritu de Dios habló a ti y tú reconoces y aceptas a Jesús como tu único Salvador, reconoces que por ti mismo no vas a poder vencer, no vas a poder cambiar, sino solo por medio de Jesús, entonces yo te invito a que puedas escribir aquí en los comentarios esa decisión, tan solo escribiendo una palabra, y es acepto. Solo escribe ahí acepto. Acepto. Y sabes que el Señor va a considerar esa decisión. Esa palabra es profunda. Es el deseo que hay en tu corazón de ser una persona diferente. Es el deseo de tu corazón de ser una persona transformada y renovada en el poder de Jesucristo. Por eso te invito a la luz de la palabra de Dios que tú puedas escribir acepto. Y si tú quieres escribir algo más, escribe: Señor, acepto tu salvación, acepto tu gracia, acepto tu misericordia, sálvame Dios. Esto que tú estás escribiendo ahora se convierte en una oración. Y es por eso que en este momento quiero orar contigo, por esa decisión que estás tomando, para que tú puedas recibir la salvación que Dios te ofrece y puedas ser, desde ahora, una persona diferente en su gracia. ¿Quieres orar conmigo? Querido Padre, gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas a través de ella. En este momento, aquí, frente a la pantalla, hay un hombre, una mujer, que está tomando la decisión de aceptarte como su Salvador. Por tanto tiempo ha luchado solo. Ha intentado cambiar, ha intentado vencer los vicios, las adicciones, pero no ha podido. Ahora confía en tu gracia, recíbelo, Señor, en tus brazos de amor, porque te acepta como su Salvador. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, a suscribirte a este canal. Y si tú quieres repasar las clases anteriores o quieres ponerte al día porque faltaste a una de estas clases, te dejo aquí una serie de estudios, toda la serie de estudios de la fe de Jesús, para que tú puedas repasarla y así entonces puedas conocer cada día más acerca de Dios y de su palabra. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio de la Biblia.